¿Qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga, qué alegría podernos encontrar de nueva cuenta en este espacio. Bienvenido sea, hermano y hermana, a este devocional bíblico en el cual espero en el Señor que podamos caminar juntos unos cuantos minutos en esta noche en una porción de la palabra de nuestro Dios, para lo cual, hermano y hermana, les voy a invitar que me acompañen buscando el Salmo número 88. Voy a leer el versículo 1 y 2 y enseguida vamos a orar que el Espíritu Santo dirija nuestro devocional en esta noche. Así que la palabra del Señor nos dice así, nuevamente, permítame de recordarle la cita, Salmos 88, versículo 1. Dice en la Biblia lo siguiente: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Padre, gracias por darnos siempre, Señor, el interés y la inclinación por tu palabra, la Biblia. Te ruego, Señor amado, que nos acompañes en este tiempo de meditación bíblica, que podamos tomar una reflexión de la Biblia para poderlo traer en nuestra mente. Te lo ruego y te lo pido en el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. El Salmo 88, hermanos, es un salmo en el cual, como todos los salmos, está el salmista, determinado salmista, está exponiendo sus emociones, sus situaciones en las cuales se encuentra en determinado momento como un resultado de alguna situación en su propia vida. En el Salmo 88 encontramos en los primeros versículos una idea en la cual está expresando el salmista una manifestación muy especial respecto a la oración. ¿Qué podemos decir de la oración? Como cristianos, claro y obviamente no podemos decir que ya lo sabemos todo acerca de este recurso que Dios nos ha dado, que es la oración, pero siempre será muy bueno poder recordar aquellos aspectos importantes respecto a ese medio que Dios nos ha dado para podernos comunicar con el cielo. Vemos en este versículo 1 y 2 varios aspectos importantes que el salmista tenía considerado en relación con la oración. Número 1, yo veo ahí que el salmista estaba ubicado correctamente. Primeramente vemos la dirección correcta. ¿A dónde iban dirigidas sus oraciones? Obviamente al cielo. Dice el versículo 1, oh Jehová, Dios de mi salvación. ¿A quién dirigía sus oraciones? ¿A quién estaba dirigido su corazón? ¿Dónde estaba su expectativa? ¿A quién le clamaba? ¿A quién le rogaba? ¿Dónde hallaba una roca en la cual refugiarse cuando tenía no solamente situaciones leves en su vida, sino aspectos muy fuertes, como el que vemos en este salmo, porque el salmista se sentía relegado por parte de... Era la percepción, repito, era la percepción, no es que estaba relegado por Dios, pero él se sentía que estaba al lado, al margen de los planes de Dios, pero no era así. Dios tiene un plan muy definido y muy claro para cada uno de sus hijos. Sin embargo, el salmista decía: Señor, mis amigos, mis allegados, mis conocidos, pues ya no somos tan conocidos, ahora somos desconocidos porque se han alejado de mí y estoy al borde de la muerte, probablemente por amenazas o probablemente por alguna enfermedad o probablemente por alguna situación que estaba justamente amenazando su vida. Pero lo que encontramos en el Salmo es que el salmista justamente estaba clamando al Señor y su oración estaba dirigida, apuntada de una manera correcta, a la dirección correcta. Y dice: oh Jehová, Dios de mi salvación. Es correcto a dónde estaba apuntando la brújula de su vida espiritual, de su expectativa, de su esperanza. Es a Dios. Antes de buscar alguna persona,
antes de buscar alguna institución, antes de buscar alguna organización para ser apoyados, ayudados, auxiliados en determinado momento y en determinada situación, para poder salir del apuro. Quizás es necesario primeramente dirigir nuestro corazón y nuestra expectativa de una manera correcta. Es a Dios, a Jehová. Es Dios quien nos va a dirigir, es Dios quien nos va a decir: ve a este lugar, acude con fulanito, ve con sutanito, haz esto, espérate porque tengo una bendición para ti, en determinado momento va a llegar, espérate, pero espera aún todavía, dice Dios, pero es a Él a quien debemos de acudir en nuestra desesperación, en nuestra situación que pudiésemos encontrarnos, sea lo que sea, una enfermedad, una necesidad económica, una situación fisiológica, una necesidad moral, una situación familiar. En cualquier momento y en cualquier situación que nos encontremos, siempre hemos de dirigir de forma correcta nuestro corazón. En ocasiones, en alguna ocasión, recuerdo que un hombre que decidió no creer en Dios, alguien llegó y le dijo, le estaba hablando de la palabra del Señor, y le dijo, pues yo no creo en Dios, yo no creo en las cosas de la religión, yo no creo en lo que tú crees. Sin embargo, dice, pues hasta ahorita he podido sobresalir. Y esta persona, este cristiano, le preguntó, ¿y a quién acudes cuando tienes alguna necesidad? Cuando tienes algún apuro en tu vida, ¿a quién vas? Y este hombre dijo, pues a nadie, porque no tengo a nadie en este mundo quien me pueda ayudar. Pues él mismo estaba desechando a Dios en su vida, por lo tanto, él decía, pues no tengo a nadie, cuando él tenía a su alcance las bendiciones de Dios, la presencia de Dios, la salvación de Dios. Gracias a Él, hermanos, que tenemos un Dios, como dijo el salmista, el Dios de nuestra salvación. Es aquel que nos ha otorgado la salvación de la condenación, pero es Dios, nuestro Dios, aquel que nos da la salvación, la restauración, la liberación, la vindicación en cualquier situación que nos podemos encontrar. No solamente vemos aquí, hermanos, el salmista con un elemento importante respecto a la oración, que es la dirección correcta, sino vemos en el mismo versículo 1 el ciclo correcto. Cada cuando el salmista le clamaba al Señor. Bueno, continúa diciendo la segunda parte del versículo primero. Día y noche clamo delante de ti. No solamente el salmista tenía la dirección correcta respecto a sus oraciones, sino el ciclo correcto respecto a su oración. Es decir, cada qué tanto tiempo. No es decir y pensar, bueno, ya le pedí a Dios una vez por esta petición y ahora pues voy a estar esperando que Dios abra el cielo para que me dé me otorgue lo que le he pedido. No es que le pidamos a Dios una vez. Es verdad y es cierto, hermanos, que pues Dios conoce nuestras necesidades mucho antes de que usted y yo se lo pidamos al Señor. Es verdad que no tenemos necesidad de que le recordemos a Dios lo que nos hace falta, porque Cristo dijo, pues Dios sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero también es cierto que la Biblia dice que tenemos que pedirle a Dios. Y tenemos que ser insistentes como aquella viuda de la parábola en Lucas capítulo 18. Así que el salmista sabía, hermanos, que a Dios no solamente se le pide, se le ora una sola ocasión cuando hay una necesidad, cuando hay un apuro, cuando hay algo que nos apremia como humanos, sino que él sabía el ciclo correcto, es decir, el periodo de tiempo que a Dios hay que pedirle, porque cuando oramos a Dios, cuando el Hijo de Dios le ora a Él, está expresando su dependencia de Dios, su fe en Dios, su confianza en Dios. Así que el salmista sabía que él tenía que dirigirse a Jehová, a Dios, el Padre, pero también sabía que había un ciclo de tiempo, un periodo de tiempo correctamente aplicado en sus oraciones, y ese es día y noche.
Se recuerda que en la Biblia encontramos esta frase constantemente en varios pasajes, día y noche, o tarde, mañana y noche. Y para referirse no literalmente a un día y a la noche, justamente, sino para referirse a todos los días. Un día está compuesto por día y por la noche. Así que cuando encontramos esta pequeña frasecita, día y noche, lo que está queriendo decir el escritor sagrado es todos los días. En otras palabras, constantemente, un ciclo en tu oración que debe ser llevado a cabo periódicamente, insistentemente, perseverantemente, día y noche clamo delante de ti, dijo el salmista. No debemos dejar, hermanos, de insistir en nuestra petición. No debemos dejar de pedirle al Señor, porque en nuestra insistencia y en nuestra perseverancia, Dios se le manifiesta a Dios nuestro gran anhelo, porque Dios responda a nuestra necesidad. ¿Se acuerda la parábola de la viuda y el juez injusto? Lucas 18. El Señor Jesucristo enseñó sobre esa viuda que todos los días iba con ese juez. El juez era malo, era déspota, solamente hacía lo que le interesaba. Y al ver y al saber que había una mujer, una señora viuda, solita, no tenía ni hijos, no tenía marido, mucho menos, y que todos los días iba al magistrado, con el magistrado, a los tribunales, quiero decir, y trataba de que le hiciera justicia, y le decían, ahí está la misma señora de ayer, ahí está la misma señora de hace un mes, ahí está la misma viuda que tiene ya 4 meses viniendo, le decían a este juez. Ay, dice, ¿qué quiere? Pásenla, porque si no la atiendo va a continuar viniendo y me va a hartar la paciencia. Y entonces le hizo justicia. ¿Por qué? Porque fue insistente. Y el Señor Jesucristo tomó la enseñanza. Si un juez injusto, un juez malo, un juez déspota, le hizo justicia a una mujer insistente, ¿cómo Dios no nos dará todas las cosas cuando Dios es amoroso y tierno? Todo lo contrario a ese juez injusto. Así que en la insistencia, hermanos, Dios ve nuestro anhelo y nuestra gran necesidad de nuestra petición. La dirección correcta. Número 2, el ciclo correcto. Número 3, el hábito correcto. Dice el versículo 2, llegue mi oración a tu presencia. ¿Cuál es ese hábito que el salmista tenía para poder dirigirlo correctamente hacia el cielo, para poder presentarlo al Señor con un ciclo de tiempo correcto? Pues es el hábito de la oración. Cuando digo hábito, me refiero no a una costumbre o a una acción llevada a cabo de una forma mecánica, que ya no lo pensamos al hacer. No, un hábito es una práctica que se lleva a cabo conscientemente, racionalmente. La oración debe ser algo, hermanos, que hacemos movidos, que llevamos a cabo, movidos, impulsados por una necesidad, y estar pensando, estar conscientes de lo que realmente estamos haciendo. Un hábito. La oración debe ser un hábito del cristiano, no una costumbre, no una obligación, porque, ay, pues el pastor me dice que tenemos que orar, ay, pues la hermana me dijo que le acompañara en una cadena de oración a tal hora, o, ay, voy a orar porque el hermano me dijo que a las 12 del mediodía, pues tenemos que llevar a cabo una oración. No, es un hábito. La oración es un hábito y debe ser un hábito en su vida. Y finalmente encontramos la certeza correcta en el versículo 2. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Así que el salmista estaba escribiendo acerca de su necesidad, de su agonía, de su conflicto que él estaba padeciendo, de su gran ansiedad que tenía en su vida. Y él estaba hablando de la oración como hablando de la oración del medio correcto, y él expresaba a quién iba dirigida su oración. El ciclo de tiempo que llevaba en su necesidad, poniéndola en las manos del Señor. Hablando también de ese medio que es el hábito que él tenía en su vida, que es la oración, y la certeza correcta que él tenía cuando oraba al Señor, la vemos en la segunda parte del 2. Inclina tu oído
mi clamor. Yo sé que yo te voy a clamar día y noche, todos los días, y mi oración será escuchada. Inclina tu oído a mi clamor. Y en el versículo 3 en adelante presenta la razón por la cual se dirige al Señor, que no lo vamos a ver obviamente en este momento, en esta meditación. Pero tenía una certeza el salmista, una certeza correcta. Dios me va a escuchar y va a inclinar su oído a mi clamor, a mi oración. Y si Dios lo escucha, Dios se inclina, Dios me va a responder en su justo momento, en su tiempo. Dios responde, hermanos, cuando menos pensamos. A veces la respuesta de Dios a nosotros tarda un poco, a nuestra humanidad lleva tiempo, pero es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. No desespere. Usted tiene una gran necesidad, continúe clamándole al Señor. Dios le va a responder. Dios es bueno. Dios no es injusto para no darnos lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de palabra. Y si Él dice que hay que clamar, al clamarle en su tiempo, quizás tengamos que orar días o minutos cuando llegue la respuesta, o quizás la respuesta va a llegar en algunos años. Pero Dios va a responder. Aprendamos de este gran salmo y de este gran salmista a dirigirnos a Dios, a tener una dirección correcta en nuestras oraciones, un hábito correcto, un ciclo correcto y una certeza correcta. No deje de orar, pídale al Señor con todo su corazón, Dios va a responder. Padre, aplica tu palabra y enséñanos más y danos certeza de este recurso que tenemos llamado oración. Que nunca lo dejemos de lado y que siempre dependamos de Él. En Cristo Jesús.